eran esas parábolas. La multitud miraba cómo Jesús echaba fuera demonios, pero a sus 12 discípulos les enseñaba cómo echar fuera demonios. A sus discípulos les enseñaba cómo tener fe, a sus discípulos les enseñaba cómo orar, a sus discípulos les enseñaba a cómo no tener miedo. Entonces, él tuvo que hacer esa parte de discipulado con ellos. No solamente era que ellos miraban lo que Jesús hacía, sino que a través de todo eso Jesús les estaba enseñando y fue efectivo. Después de esos 12, los 72, después los 120 y después la multitud. Y eso lo podemos ver en hecho, ¿verdad? Cómo la iglesia creció. Con esos 12, cómo la iglesia aumentó, cómo los creyentes aumentaron, cómo la iglesia empezó su crecimiento. Jesús al hacer discípulo fue el ejemplo. Él es el ejemplo supremo de cómo hacer discípulos. Seleccionó individuos claves e invirtió su vida en ellos durante un periodo de tiempo. El ministerio de Jesús se puede ilustrar con una serie de círculos. El círculo interior representa su ministerio al mundo, mientras que eh, el círculo exterior representa su ministerio al mundo, mientras que el círculo interior representa su ministerio a los 12 discípulos, es decir, a Pedro, Juan y Santiago, que era lo que leíamos aquí. Entonces, em, tengo problemas, no me pasa la imagen. Pablo y era ser discípulo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hace. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido? ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido del Señor? ¿Qué es lo que nosotros hemos oído? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, todo lo que nosotros hemos aprendido hasta el día de hoy, lo que hemos recibido, lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso es lo que ahora el Señor nos demanda poder ir y hacer. Fue lo que Pablo le enseñaba, es lo que miramos en el versículo clave al inicio, ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo que fuera e hiciera todo lo que él había visto hacer. Y yo decía, Timoteo tenía que ser muy bueno aprendiendo, tenía que ser muy bueno recibiendo, oyendo y viendo. Porque imagínense cuando a veces uno está distraído y después le digan, ahora ve y hazlo. ¿Y hacer el qué? Sí, estuve ahí, pero estuve distraído, pero no, Timoteo estaba ahí, estaba aprendiendo. Entonces él tenía que estar muy atento a lo que estaba aprendiendo, a lo que estaba recibiendo, a lo que él estaba viendo, a lo que él estaba oyendo, porque ahora eso mismo que Pablo le había enseñado era lo que él tenía que ir y hacer. Los discípulos también tenían que estar muy atentos a lo que Jesús le enseñó para que después ellos lo pusieran en práctica. Y dice, aquí vamos a ver una pequeña línea de tiempo, ahí está en nuestro material. Eh, Jesús, después de Jesús, sus 12 discípulos, como lo miramos, ¿verdad? Y de esos 12 discípulos que en Hechos habla y explica cómo la iglesia fue creciendo, parte de eso también estuvo Pablo, que Pablo también hizo igual que Jesús. Dos grandes ejemplos que en lo personal pues son una de mis partes favoritas, la parte del libro de Hechos, porque habla la conversión de Pablo. Pablo también fue uno de que se multiplicó. Los discípulos también, pero Pablo fue alguien bien marcado y él también recibió, él también enseñó a otro, que ese otro fue Timoteo. Y después en el 2000 años después, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahora discípulos contemporáneos. Esos discípulos somos nosotros. Y creo que ahí en mi material, si usted tiene su libreta a mano, aquí hay un taller que tenemos y dice en la página 87, tómate un momento para reflexionar. ¿Quién te enseñó los fundamentos de la fe cristiana y te ayudó a crecer de un simple creyente a un discípulo de Cristo? Escribe el nombre de esa persona en el espacio vacío a continuación. ¿Cómo se ve tu línea de tiempo? Entonces, si usted pudiera dibujar esa línea de tiempo en un cuaderno, quizás ahorita no, ¿verdad? No,
no lo podamos hacer, pero si usted lo puede hacer después y enviar la foto para también evaluar esa parte, entonces usted lo puede hacer. Eh, o si pudo imprimir su material, ahí sale, hay un taller que sale Jesús, Pablo, Timoteo, y después hay un espacio en blanco donde usted puede poner el nombre de ese líder. No sé si ustedes recuerdan quién fue ese líder que les ayudó a crecer. A ver si podemos compartir ahorita. Si usted dice, ¿quién fue el primero que me introdujo en su adolescencia, en su juventud? El líder que usted recuerda que fue que los introdujo a esto. Sí, recuerdo, en realidad no fue así porque estaba bien pequeño cuando me empezaron a llevar a la iglesia, entonces fue así como me encaminé con mi familia, exacto, como a los 7 u 8 años, y fue como yo empecé. Igual iba mi hermano, quiero ver, 2 hermanas, mi mamá. Eso yo recuerdo cuando me empezaron a llevar. Y yo fui un poco como atraído porque mi hermano como empezó a aprender piano y yo me llevaba mucho con los del Ministerio de Alabanza. Entonces me reconocían porque era hermano del que tocaba piano. Entonces así fue como me empecé a, como a encaminar. Y, poco a poco fue como, sí, yo puedo decir que las personas con las que me rodeaba de alabanza, Ok. recuerdo muy bien que tuvimos tiempos muy, muy bonitos y fueron personas que de cierta manera me motivaron a continuar. Fui bastante influenciado por la música en la iglesia primera, cuando yo fui, es donde estoy actualmente, es la segunda iglesia que yo visito por temas de ubicación que nos movimos. Entonces, y así, entonces, mi hermano creo que fue uno de los que igual me llevó allí y las demás personas que estaban en el Ministerio de Alabanza. Un Excelente. cuñado mío también, exacto, entonces yo estaba muy pequeño, en realidad estaba muy pequeño y así fue como me encaminé. Y ya ahora pues obviamente han cambiado las cosas bastante, creo que he aprendido mucho, pero sí creo que fui bastante influenciado en esa parte de la música. Excelente. Entonces, cuando haga su línea de tiempo, usted puede incluir en ese espacio en blanco, ¿verdad? Que fue su hermano, puede poner el nombre de su hermano ahí, que usted dice, gracias a él fue que yo entré, que yo recibí al Señor, que empecé a entender más cosas. Entonces, creo que también comparto parte con usted, porque en mi caso también fue mi hermana. Ella fue la que me llevó a la iglesia, me llevó a un retiro y también un tiempo fue líder de una célula. Entonces yo estaba en esa célula donde estaba mi hermana. Así que es bueno, ¿verdad? Es bueno recordar, quién me introdujo, cómo fue mi proceso, quién me llevó de ser un creyente a entrar a un proceso de discipulado y de ese proceso de discipulado me llevó a ser líder y hoy estoy en otro nivel o en un crecimiento diferente gracias a eso. Entonces siempre es bueno recordar. Katy, si le gustaría compartir también, ¿quién recuerda usted que fue esa persona que le pudo introducir? Eh, pues, siento que, pues gracias a Dios, Dios ha puesto muchas personas que me han encaminado, pero principalmente ha sido mi papá y mi mamá, ambos, ¿verdad? Porque me recuerdo que la que empezó a ir a la iglesia fue mi mamá. Entonces, por medio de ella fue que mi papá conoció a Dios y luego fue que nosotros, por ende, conocimos de Dios. Y para mí, siento que ha sido lo mejor, o sea, la verdad que le doy gracias a Dios porque siento que si yo no hubiera conocido de Dios, honestamente no sé cómo estuviera, no sé cómo fuera mi vida, la verdad, Mm. pero por medio de ellos, la verdad que ellos son eh, la mejor herencia que me han podido dejar es conocer a Jesús.
Amén. Excelente. Qué bueno que saber que su propia familia el Señor utilizó para poderlos introducir a ambos, ¿verdad? Para que ambos pudieran conocer al Señor. Entonces, ahí también, igual, Katy, cuando vaya a hacer ese taller, bueno, solo esta partecita de la línea del tiempo, usted también pueda poner en ese espacio en blanco, ¿verdad? El nombre de sus papás, poner de que, y pues, y mientras lo escribe, usted puede analizar, ay, cómo fue que sucedió todo, porque a veces uno ni sabe cómo llegó al lugar donde está hasta que uno se siente y piensa. Qué bueno ha sido el Señor que utilizó esta persona para, para pasar todo el proceso. Usted puede recordar cómo fue todo el proceso de inicio hasta el momento donde usted está ahora. Porque creo que al inicio pues uno empieza a dar pasos sin saber cómo, ¿verdad? A veces porque ve a otro los empieza a dar, pero mediante uno va dando paso, va entendiendo. Y qué bueno es saber que el Señor utilizó otras personas para que aun cuando no entendíamos, empezáramos a dar pasos. Muchos de los discípulos de Jesús, bueno, Pedro, siendo pescador en su momento, creo que decidió seguir a Jesús sin saber qué. O sea, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a hacer? Solamente se sintió en ese momento, me imagino yo que emocionado y conmovido porque el Señor mismo le estaba llamando, pero siguiendo a Jesús fue como aprendió muchas cosas durante todos esos años. Y al inicio quizás él no entendía muchas cosas, él no comprendía muchas cosas y empezó a dar pasos, pero mediante iba dando pasos y iba viendo a Jesús, las cosas iban cambiando. Entonces, el, bueno, ese es el taller que les decía en el espacio. Ahí podamos escribir el nombre de la persona, ¿verdad? Ahora dice, vamos a conocer cuál es la definición de un discípulo y la definición de un discipulado. Discípulo es alguien que decidió seguir a Jesús. Como mencionaba al inicio, discípulo es aquella persona creyente que en un momento hizo una oración de fe, queriendo abrir su corazón al Señor para que el Señor entronara en su vida y él toma la decisión. En esa oración tomó la decisión, hizo la oración de fe y toma la decisión de poder dar primeros pasos y empieza a caminar, empieza a dejar muchas cosas y a querer conocer cuál es la voluntad del Señor. Y ese discípulo va a pasar a un proceso de discipulado. ¿Qué es un discipulado? El discipulado